un pequeño estudio de una serie llamada Apología, para poder en realidad defender la doctrina que muchas de las veces como cristianos somos vituperados por muchas religiones, como son los testigos de Jehová, como son los mormones, católicos, etcétera, etcétera. Entonces, habíamos dado los fundamentos hipotéticos para ver e interpretar al mundo bíblicamente. Y el libro de Romanos hablaba claramente en 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Entonces, muchas de las personas viven en un confort o están en un conformismo. No quieren, amados hermanos, salir del cascarón. Quieren vivir simplemente una cristiandad fácil. No les gusta someterse, no les gusta estudiar, no les gusta hacer absolutamente nada. Y la palabra santa de Dios nos habla, nos especifica en 1 de Pedro, en 2 de Pedro, que nosotros estemos listos para poder defender nuestra fe. Entonces, ¿qué ha pasado, amados hermanos, con la iglesia del Espíritu Santo? ¿Qué ha pasado no solamente con nuestra iglesia, sino con muchas iglesias? No están vinculadas en estudios, no están vinculadas, amados hermanos, preparándose. Y ese es un error, porque el enemigo viene y es muy fácil que te saque de la iglesia, es muy fácil que tú hables de la iglesia mal y hagas cosas totalmente distintas. Entonces, hablábamos también sobre la ciencia y la Biblia. Y veíamos en el sentido de que muchos hombres, muchos científicos estaban a favor de la Biblia en el tiempo antiguo. Entonces, en estos tiempos, digamos así, los científicos se levantaron en contra de la Biblia. Pero tenemos mucha información y recuerdo que dimos muchos nombres de científicos anteriores, aún de Cristo y después de Cristo, que hablaban realmente de Dios, siempre a través de la palabra santa de Dios. Entonces, ha cambiado y se ha ido cumpliendo las profecías bíblicas cuando nuestro Señor Jesucristo dice que en los postreros tiempos, amados hermanos, apostatarán de la fe. Y vemos que algunas iglesias están apostatando, amados hermanos. Y hay hermanos que no se someten nuevamente. Esto hay que repetirlo hasta quedarnos en nuestro corazón grabados. Entonces hoy vamos a hablar un poco, esto es extenso, amados hermanos, no es solamente de un capítulo, es muy extenso, pero he tratado de sacar, he visto muchos videos, he visto conferencias, parte que no son cristianos y parte que son cristianos. Entonces uno se va escogiendo y uno se va sacando la información valiosa, y lo que no es, pues uno también se va desechando, como dicen las Escrituras. Entonces vamos a ver en esta mañana, amados hermanos, la teoría de la evolución. No existe. Entonces, primero tengo que decirles de que nosotros somos creacionistas. Creacionistas quiere decir que nosotros creemos en un Dios, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que hizo, amados hermanos, las constelaciones, que fundó, que los cielos, hizo los ángeles, nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, como cristianos, como creacionistas, nosotros debemos derribar absolutamente todo argumento que se levanta contra la creación de Dios. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 10:5, las Escrituras dice: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces hemos venido hablando en diferentes conferencias la importancia de conocer sobre la creación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el 66% de la juventud que va a la universidad
es convencida con esta doctrina diabólica de la evolución, que ha cegado el entendimiento a nuestros hijos y ya no quieren ir a la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, un joven que está en la universidad habla piedras, habla el conocimiento realmente de la universidad, habla el conocimiento de su profesor y niega realmente a un Dios creacionista y pone al frente la evolución. Entonces, todo eso, ¿en qué sentido está trabajando la iglesia? ¿En qué sentido? Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, he podido analizar, ayer me metí un rato al internet y puedo ver, amados hermanos, que en sí, en todo lo que es de la evolución, habla muchísimo, pero no habla del creacionismo. Entonces, cuando uno se habla del creacionismo, el internet corta, el internet apaga. Y cuando se va en contra, amados hermanos, de todo esto, te sacan. Entonces, eso es contundente. Sabemos que estamos en una pelea, sabemos que estamos, amados hermanos, cotidianamente, pues, con Satanás peleando. Entonces, esta es un arma mortal de Satanás, que lo ha hecho sin que nadie se dé cuenta. Pero la Biblia dice que Dios se ha revelado por 3 maneras: a través de los profetas, a través, amados hermanos, de todas esas generaciones ha venido hablando sobre el tema, y muchos temas más, ya que tenían la información estos profetas correcta, completas, escritas, y ahora tenemos escrito en 66 libros de la Biblia. Segundo, tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él cumplió al pie de la letra, amados hermanos. Fue un personaje histórico que nos enseña y que hizo absolutamente todo. Entonces tenemos un testimonio real, tenemos algo real que fue nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente descendió, dice, a esta tierra. ¿Y a qué descendió? Simplemente a sanar, a salvar a su creación. El libro de Colosenses capítulo 1, 16, 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos aquí en el libro de Colosenses, a través del apóstol Pablo, que nos está dando un testimonio que nuestro Señor Jesucristo fue el creador. Nuestro Señor Jesucristo hizo absolutamente todas las cosas. ¿Qué más queremos? Habíamos hablado en conferencias pasadas también de que los evolucionistas, de que los ateos siempre quieren conversar con los cristianos sin la Biblia. Es un error, y ese es un error, amados hermanos, de todo cristiano. Sabemos que la Biblia mismo dice que todo lo que está a nuestro alrededor es inspirado y es el sello de Dios. Y podemos argumentar y podemos hacerles pedazos por esos lados. Pero, amados hermanos, nuestra Biblia, nuestro libro, es lo principal que debe estar en nuestro bolsillo o en nuestro corazón para poder argumentarles a ellos. Entonces vemos que el apóstol Pablo da ese testimonio de que nuestro Señor Jesucristo es el creador, es el dueño absolutamente aún de nuestras vidas. Tercero, tenemos la naturaleza, como les decía, donde se habla todo el diseño de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el libro de Génesis, todos sabemos, 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar, y en las aves de los cielos, y las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Entonces podemos ver su sello de Dios mismo en su creación. Entonces no solamente, amados hermanos, vemos en las Escrituras, vemos cuando salimos, pero hay que seguir abriéndonos para entender. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice algo espectacular. Y en efecto, pregunta, dice, a las bestias. O sea, Dios le dice a Job, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Jehová lo hizo. Esto es tremendo, como Dios habla realmente a su siervo Job. De una manera, amados hermanos, exponiéndole. Pero sabemos nosotros, amados, que el animal no habla. Y entonces, ¿cómo nosotros entendemos realmente de la evolución? Porque la evolución, si sacan las especies, sacan todo eso y sacan libros. ¿Y cómo podemos nosotros entender de todo esto? Como que Dios, amados hermanos, le dice a Job que pregunte realmente a sus animales. Entonces, la respuesta es a través del diseño de cada animal. El ejemplo del pájaro, la avestruz, el ejemplo de la jirafa, el ejemplo de los peces, etcétera, etcétera. Podemos poner, amados hermanos, muchos ejemplos de animales. Que ninguno de ellos se parecen, que ninguno de ellos, amados hermanos, son iguales. Y el apóstol Pablo habla claramente de que sí hay en este mundo especies. Habla de las aves, habla del ser humano, habla, amados hermanos, de reptiles y habla también de peces. Entonces, ¿cómo hacernos o cómo negar realmente la creación de Dios? A eso es lo que nosotros estamos metiéndonos suavemente, a que somos creacionistas y creemos en las cosas de Dios. No somos evolucionistas. Yo no creo que vengo de un chimpancé. Yo no creo, amados hermanos, que vengo de un mono y ya mismo me sale la cola o después de tantos años me saldrán las orejas de chimpancé. De ninguna manera. También vimos en conferencias anteriores donde los científicos teístas, Dios, los que creen, amados hermanos, no, hay algunos no necesariamente cristianos, hablaban del diseñador, hablaban de que atrás de todo hay un Dios, hay un ser inteligente. Entonces hubo una reunión de científicos, 850 para firmar, que firmaron en contra de la teoría de la evolución. Y esto no está, amados hermanos, presente ante todos. Eso no se lo dice. Y lo vamos a ver las razones por qué. Entonces, vimos, también se juntaron unos 1000 más y negaron también sobre la teoría de la evolución. Y yo estoy hablando de científicos, no estoy hablando de cualquier persona. Estamos hablando de científicos que están puestos, que ellos están descubriendo a través de la ciencia y se dan cuenta que ningún hombre, amados hermanos, puede hablar canalladas. Solamente Dios puede hacernos entender muchas cosas. Ahora, uno de los científicos enemigos a muerte del cristianismo, amados hermanos, es este científico Richard Dawkins. Entonces, este hombre es defensor realmente de la evolución y llama a los teístas tontos, inútiles, que destruyen su propia fe. ¿Se dan cuenta? Así nos llaman a nosotros, amados hermanos. Así nos dicen a los cristianos, que somos tontos, útiles, que estamos destruyendo nuestra fe continuamente, porque creemos en nuestro Dios. Pero en el libro de Eclesiastés, capítulo 3:11, dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad, dice, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Entonces hay una razón, hay algo lógico lo que dice aquí este escritor de Eclesiastés. Dice, sin que alcance a entender el hombre, amados hermanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Entonces, ¿qué hombre alcanza a entender la obra que hizo Dios? ¿Este científico Richard Dawkins? Si él está en contra, amados hermanos, de todo lo que son los cristianos, está en contra de toda la teología. Y va a las universidades y está sentado, como decir, en un púlpito como Dios. La universidad le tiene como Dios a este señor. El creacionista que somos nosotros cree desde luego en Dios y no en la ciencia. La ciencia ha venido corroborando, como vimos en conferencias pasadas, durante todos los tiempos, en la creencia divina de Él. Nosotros comenzaremos a ver que la teoría de la evolución, amados hermanos, que no son cositas que no se pueden explicar, cositas que ellos no pueden explicar abiertamente. Por ejemplo, el origen de la vida no se puede explicar en forma naturalista o sin Dios o un diseñador. Ellos creen que de una célula ya vino absolutamente todo, pero si nosotros comenzamos a estudiar la célula como más adelante lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas dentro. Y no se pudo haber creado de la nada, tuvo que haber alguien atrás. Segundo, tampoco se puede explicar la formación del ADN. De forma naturista es totalmente complejo el ADN. Tercero, o la formación del universo. Se habla del Big Bang, que su argumento es que creó todo todo se creó a través de una explosión, de un átomo primordial, explotó y luego se produjo el universo en expansión. ¿Por qué lo dicen en expansión? Porque en expansión, cuando se hace un color rojo, el prisma de la luz, demuestra que se está expandiendo, está avanzando absolutamente en todo sentido. Pero hay muchas sospechas sobre este asunto. Tenemos nosotros preguntas para eso. Primero, ¿de dónde salió ese átomo? ¿Quién lo puso ese átomo para que pueda realmente hacer esa explosión? Segundo, amados hermanos, ¿quién estaba mirando cuando el átomo explotó? Para que una cosa sea ciencia, tiene que ser comprobada. Y haga de nuevo, amados hermanos, el universo. Haga explotar otro átomo y que se aparezca otro universo para poder creerles. Es lógico. Entonces nos vamos dando cuenta de que los científicos, amados hermanos, hacen y deshacen, crean libros, ponen en las mejores universidades, y jóvenes, amados hermanos, que realmente tienen en sus hogares sus padres cristianos y todos, llegan a los mejores lugares de estudio y vienen en contra de los padres. Las leyes de la física, las leyes de la física, amados hermanos, constantes universales, como el orden, vemos nosotros, magnético de la naturaleza. En realidad se necesita un cerebro y se necesita un diseñador. Quinto, la motores eléctricos, robots, que están dentro de nuestro cuerpo para llevar las proteínas a todo lugar. ¿Qué se mueve así nomás? Amados hermanos, dentro de nosotros es algo muy complejo del cuerpo humano. Y no es que de la nada, no es que de un desorden venimos nosotros. Al contrario, venimos de un orden. El diseño inteligente es magnífico en seres vivientes, amados hermanos, en seres animales y en plantas. Entonces es un estudio bastante complejo. Se sabe también que los evolucionistas se protegen y digamos así, se guardan entre ellos
de otras ideas. Esto es muy controversial. Hay un libro escrito todo esto. No estoy simplemente hablando por hablar. Hay un libro escrito. Por el que no pertenece a este pensamiento de la evolución, no tiene, amados hermanos, simplemente fondos para poder hacer sus proyectos, para hacer sus investigaciones. Estas personas son menos importantes que el resto. No alcanzan un premio Nobel. No alcanzan a ser profesores de una universidad, etcétera, etcétera. Porque solamente tú estás rechazando de que eres creacionista y no eres evolucionista. Entonces miren atrás de todo esto, ¿quién está? Está Satanás. El origen de la vida, amados hermanos. Estos evolucionistas dicen que debe haber venido de una sopa primordial que tiene todos los elementos químicos para producir vida. El científico Miller Urey dice que él hizo un experimento para crear vida en el año de 1953 y puso los elementos básicos indispensables, como es el metano, como es el oxígeno, como es el amonio, y una chispa simulada, como tipo rayo. Amados, esto es lo que realmente debía dar vida, pero jamás se obtuvo resultados, y esto lo hicieron por 10 años, sin encontrar absolutamente nada. La construcción biológica está basada en proteínas, y las proteínas son formaciones de pequeños bloques que se llaman aminoácidos. Y esto a su vez van en torno a una cadena larga, alrededor de 500 aminoácidos. Pero estos aminoácidos pueden ser de 20 tipos. Y sabemos, la ciencia dice que hay más de 100, amados hermanos, de aminoácidos. Pero solo aquellos 20 son importantes para la vida. Y a su vez tiene que ser de tendencia de izquierda. ¿Por qué? Porque tiene izquierda y tiene derecha. Entonces, sin embargo, también es indispensable que estén en la secuencia correcta uno tras otro. Yo sé, amados hermanos, que algunos no saben ni de qué estoy hablando. Otros que están en la universidad saben lo que estoy hablando. Pero trato de hacerle lo más fácil y más sencillo para que podamos entender. Entonces, la casualidad de que esto se forme de 1 dividido para 10 elevado a la 950, que su posibilidad, amados hermanos, siempre es 0, no hay posibilidad que ni una sola proteína se forme por sí sola, o casualidad. Esto está científicamente comprobado, no se puede, no hay casualidad, no se puede formar por sí sola la vida. La célula más simple que existe es el Mycoplasma genitalium parasitarium. Esta requiere mínimo 387 proteínas aliadas a más de 43 genes RNA para producir vida. Si hablamos de una proteína para que se forme a una casualidad o a la posibilidad de 387 proteínas, deberían tener 387 veces 0. O sea, imposible que se forme la célula más simple. Amados hermanos, tenemos un conocimiento. Esta célula tendría que producir primero energía, tenía que reproducirse, tenía que tener una reparación y limpieza en sí mismo, que es una coordinación realmente externa. Pero aún así nos falta realmente una cosa, nos falta la vida. O sea, si ya los científicos se inventaron todo eso, o mejor dicho, descubrieron todo eso, amados hermanos, aún así dice falta una cosa, falta la vida, falta que salga. Y eso solo puede hacerlo el Creador. Esa es la discusión que ha habido desde ante muchos años de los creacionistas científicos, donde unos evolucionistas hicieron creacionistas, porque no descubrieron, no trataron, no pudieron hacer absolutamente nada de eso. Ningún ejemplo, no les salió absolutamente nada.
Entonces el libro de Salmos, 8:3-6, nos dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que no lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Miren lo que dice este salmista. Palabras tan profundas. ¿Qué es el hombre? Dice, para que tú te acuerdes de él. Amados hermanos, para Dios somos algo muy importante. Los científicos comienzan a estudiar células, comienzan a estudiar el cuerpo humano. Se sorprenden porque dicen que hay tantas cosas dentro de nosotros que solamente pudo haber hecho un diseñador. ¿Y qué dice la evolución? Simplemente que venimos evolucionando. De una célula, amados hermanos, qué sé yo, se hizo una garrapata y la garrapata salió con tantas cosas. ¿Quién va a creer toda esa basura? En el libro de Job, capítulo 10, 8-12, dice: tus manos se formaron y me formaron, y me hicieron. ¿Y me destruirás? Pregunta. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. ¿No me derramaste como leche y como queso me cuajaste? ¿No me vestiste de piel y de carne y me trajiste con huesos y tendones? Vida y misericordia me has concedido y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Es que se dan cuenta atrás de todo esto, amados hermanos, que hay una discusión por este cuerpo. Pero debemos entender que Dios no solamente hizo el cuerpo, sino también hizo ¿qué? El alma. Y no solamente hizo el alma, sino también el espíritu de cada uno. Y dice que nuestro espíritu volverá a su creador, volverá a Dios. ¿Quién lo puede entender, amados hermanos? ¿Lo podrán entender los científicos? Si los científicos que están buscando y que están ahí investigando van encontrándose con la piedra realmente que es nuestro Señor Jesucristo, van dándose cuenta que el único que pudo ejercer y que pudo hacer todo eso es Él. Entonces, desde el principio nosotros vamos viendo que el apóstol Pablo, y no solamente el apóstol Pablo, sino los profetas y todos, están hablando realmente de un diseñador, están hablando de un creador. Por eso somos creacionistas, creemos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aunque se tuviese, amados hermanos, una primera célula viva, requiere una enorme cantidad de información para generar unos 3,000 millones de pares y bases para armar un hombre. Cada célula se especializa y toma un rol dejando otras habilidades. Esto es imposible sin un diseñador que organice y cree realmente todas estas funciones. Las fórmulas para crear un ojo, un diente, el corazón, la sangre, todo lo que nosotros tenemos, orejas, pelo, cabello, ¿verdad? Se forma de una célula y esto se multiplica y se hace multicelular. Luego se hace un pez y de ahí un anfibio y luego se transforma sus aletas en patas, el cual es imposible, porque se requiere una cantidad enorme de información para formar un hueso, para formar la columna vertebral, para formar el cerebro. Todo esto es absurdo lo que dicen. Sin embargo, esta célula
va, dicen ellos, caminando por la playa, amados hermanos, y se va transformando en un mamífero, luego se transforma en un caballo, luego se transforma, amados hermanos, en un simio, y del simio, de un primate, llegamos a ser el hombre. ¿Quién cree eso? ¿Quién puede creer absolutamente todo eso? Eso es lo que enseñan a nuestros hijos. Eso es lo que enseñan en la universidad. Eso nos han metido en la cabeza. Esa es la doctrina de Satanás. Y el apóstol Pablo habla de todo eso. Que tengamos mucho cuidado. Entonces, cuando le preguntan a este doctor Richard Dawkins, ¿qué es el origen de la vida para usted? Él responde, es un completo misterio, pero sin embargo nos odia a muerte. No lo sabe, amados hermanos. Solo Dios puede intervenir. En el versículo 8-17 de Job, creo que estábamos viendo, dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no lo hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzar. Y este señor Richard Dawkins, bueno, las universidades le tienen por un hombre muy sabio, muy puesto, muy eminente. Pero, amados hermanos, la palabra santa de Dios le tiene en los pisos. ¿Por qué? Porque tiene razón Dios. ¿Quién puede ir en contra del Creador? ¿Quién puede ir, amados hermanos, en contra del que hizo todo? Absolutamente nadie. Sin embargo, se levantan absolutamente todos. Bueno, no todos, ¿no? Los científicos. Pero vamos a ver, amados hermanos, un ejemplo que me cautivó y me llenó de gozo y al mismo tiempo como de preocupación. Realmente Dios tiene que avergonzarles para que crean, y eso pasó con grandes evolucionistas que creían en su teoría, pero reaccionaron y volvieron a creer realmente en él. El doctor Ernest Chain, él declaró este hecho de la evolución por la porque siempre es hipotético, ¿no? Se habla que es hipotético. Entonces, no estaba basada realmente en las evidencias. ¿Y qué fue lo que dijo él? Esta teoría, evolucionista es grosera sobre simplificación de un montón de hechos inmensamente complejos e intrincados. O sea, no se da solución. Él habla de esa manera. Y sorprendentemente decía Chain, que se han tragado tan rápidamente y sin criticar por tanto tiempo y tantos científicos sin un murmullo de protesta. ¿Se dan cuenta? Ahora entendemos por qué muchos científicos callan. Ahora conocemos por qué muchos, amados hermanos, que son creacionistas tienen que estar callados y trabajando en la NASA, en tanto lugar. Porque el momento que ellos quieren hablar, les tapan, porque hay una élite aquí en esta tierra. Les quitan absolutamente todo. Ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Eso es lo que está pasando, amados hermanos, y nuestros ojos están cerrados como iglesia. Y debemos capacitarnos, debemos entender absolutamente esto. La vida es totalmente compleja, no es algo así nomás que venimos de un charco y del charco de un, ¿cómo se llama ese animalito? Wiji, amados hermanos, que se levanta y vienes de ahí. Ya sale las patas, sale el sapo y sale del sapo, ya vienes el mono y ya vienes tú. ¿Quién puede creer absolutamente toda esa situación? Y que por tanto tiempo, amados hermanos, el cerebro se ha ido organizando y se ha ido afirmando. ¿Verdad? El genoma es el material genético total de un organismo, la cantidad total del ADN de la célula. Y dentro de ella nosotros, dentro de esa célula que es tan pequeña, tenemos el núcleo.
Y dentro de eso tenemos, amados hermanos, los cromosomas. Todo esto es la información nuclear que nos identifica a cada uno. Y esto viene a desarrollarse finalmente el ADN. Por cierto, ¿qué es el ADN? Es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa y grupos fosfatos. Eso es el ADN. Amados hermanos, tenemos nosotros 4 letras A mayúsculas, A, T, C, G. Tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Puede el ADN formarse solo? De ninguna manera, amados hermanos. El mismo Richard Dawkins dice: la improbabilidad del ADN se forme por casualidad es de 1 dividido a la 10 elevado a la 40.000, es decir, absolutamente cero. No hay ninguna posibilidad de que el ADN se forme solo. El ADN es lo primero que debe estar en un sobreviviente, porque es lo que regula las partes que tiene. El ADN es el sistema del ser humano más complejo que hay. Existe un código epigenético. Yo sé que, por favor, no se duerman porque son nombres científicos, pero vamos aprendiendo. Este nombre del código epigenético que fue descubierto y tiene el control, en cambio, del ADN, esto es como la base de datos y esto controla a través de las señales, y a su vez se ha descubierto que se desarrolla en el útero de la madre, y esto se puede alterar solamente a través de vicios, de drogas, de alcohol y por tomar medicina, o también se puede heredar por los padres y se puede ir modificando en la vida. ¿Eso se pudo haber creado solo? ¿Se dan cuenta que un ente, algo que está atrás, pudo haberse inventado toda esta belleza? No pudo haberse creado, amados hermanos, todo en desorden, o de la nada haberse hecho todo esto. Entonces el código genético es el que manda al ADN, y se puede identificar las enfermedades como el cáncer, como los desórdenes mentales y también diabetes. Del genoma humano se dijo primero que era el 99% igual que el chimpancé. Después de un tiempo, amados hermanos, dijeron que es el 96% igual que el chimpancé. Y hoy en día dicen que es igual al 81% similar el hombre al mono. O sea, pasan los tiempos y los científicos siguen descubriendo, amados hermanos, y se van dando cuenta que no somos igual que el mono. Que nuestro sistema es más complejo y solamente Dios lo pudo haber hecho. Amén. Entonces, esto es muy revelante, porque en algún momento se pensaba que el chimpancé y el humano venían del mismo origen. Sin embargo, el ADN humano tiene 3.000 millones de partes y bases equivalentes a la información de 1.000 enciclopedias, solo siendo solo el 4% diferente. La suma de 120 millones de bases y partes equivalente a 12 millones de palabras o a 40 libros. Aquí estaba la diferencia, amados hermanos: el hablar, la conciencia, el bien, el mal, la bondad. Totalmente distinto a un ser humano, a un ser animal. El ser humano es algo privilegiado por Dios. Nos ha dado un conocimiento, nos ha dado todo. Tú sabes perfectamente bien. El niño que nace sabe perfectamente bien qué es el mal. ¿Se han dado cuenta que nunca a un niño no se le enseña a ser egoísta y sin embargo es? Mío, 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 mío. Y pega. ¿Por qué pega?
¿Tú le enseñaste a pegar? No. Hay un código genético que viene, amados hermanos, de adentro. Ya va sabiendo. ¿Eso quién lo inventó? ¿Quién lo puso? Nuestro Dios. En Adán y en Eva. Por eso dice, son nuestros padres. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pero veamos por qué es igual el hombre y el mono, al mono, como dicen ellos. Porque, amados hermanos, tiene cabeza, nosotros también tenemos cabeza. Tiene ojos, nosotros también tenemos ojos. Tiene pelo, nosotros tenemos cabello. Tiene lengua, tiene dientes, tú también, tiene manos. Entonces, claro que algunos sí tienen manos de mono, por decirlo así. Pero no es así, amados hermanos. Podemos poner un ejemplo. Entre una avioneta y un avión son totalmente distintos. El avión tiene muchas partes y en realidad tiene más turbinas porque va a cargar, qué sé yo, carga o va a cargar personas. La avioneta no, pero es el mismo diseñador. El mismo diseñador es el que lo hizo absolutamente todo. Así es nuestro Dios. Diseñó los peces de una manera, diseñó a los animales de otra manera, diseñó, amados hermanos, a los ángeles, porque ellos no hablan absolutamente nada de ángeles, y la Biblia habla de ángeles. Y a nosotros nos desarrolló, nos hizo, ojo lo que dicen las Escrituras, poco menor que los ángeles. Miren cuánto hace falta estudiar. Y nuestro Señor Jesucristo comenzó a revelar realmente dónde. Comenzó a revelar a través de las Escrituras. Y nosotros tenemos en la Biblia, tenemos plasmado absolutamente todo. Entonces, cada vez que se va abriendo un campo del conocimiento, amados hermanos, es sorprendente. Solo es cosa de tiempo. Y la biología molecular se impondrá dejando la evolución. Quedará atrás, amados hermanos, la evolución. ¿Por qué? Ya están hechas muchas declaraciones que puntualizan como el neandertal es igual el hombre moderno, el 7%, igual cosa que antes del neandertal eran seres de transición. El chimpancé y el humano es lo que ya acabamos de explicar según lo establecido. El hipopótamo no tiene ninguna relación con la ballena, que era supuestamente la cadena. ¿Qué es lo que dice el evolucionista? Que el hipopótamo, amados hermanos, con la ballena es la cadena. Pero no tiene nada que ver. Otros también dicen que el calacanto era precursor de los anfibios, del ADN. Ha demostrado que no tiene realmente relación. O que los dinosaurios se transformaron en los pájaros por todos los tiempos. También lo niega la biología molecular y comienza a aclarar toda esta mentira. El doctor John Sanford, genetista, dice algo valioso e interesante, que la entropía genética es una poderosa evidencia de que la vida y la humanidad debe ser joven. Y el genoma se está degenerando. El genoma humano no puede tener cientos de miles de años, mientras que la evolución, amados hermanos, dice que tiene 6 millones de años desde la separación de los simios para evolucionar realmente el hombre. Pero la entropía genética es probablemente el mecanismo fundamental para explicar el proceso de existencia por la acumulación de las mutaciones. Esto es muy consistente con una creación sobrenatural y una tierra realmente joven. Usando un modelo numérico de simulación computacional, se calculó que la humanidad podría alcanzar solamente los 268 generaciones.
Entonces es importante cuando leemos la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 11, dice, en ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. ¿Qué estamos hablando ahí? Termodinámica. Es decir, que todo se envejece. Entonces, esto es lo que está pasando en el mundo. Se envejece, todo pierde realmente un orden. No hay un camino ascendente, es decir, que venimos del mono evolucionando, de que el mono ha ganado la inteligencia, de que ha ganado el paladar, ha sido ahora un hombre en los mecanismos del habla para llegar a ser un ser humano todo. Esto es imposible. Ahora, Darwin. ¿Qué es lo que investigó Darwin? Yo pienso que si Darwin estaba en estos tiempos, amados hermanos, él nunca hubiese negado a Dios y hubiese regresado a los principios bíblicos. Él tenía un microscopio óptico y podía ver al nivel solamente de la piel. Pero hoy día nosotros tenemos microscópicos electrónicos y el doctor Michael Denton explica que hoy se puede explorar con un microscopio electrónico el interior realmente de una célula. Y esto amplía 1.000 millones de veces más. Entonces, ¿cómo nos trae y cómo podemos nosotros creer lo que dice realmente este pseudocientífico Charles Darwin? Cuando nosotros vemos una ciencia avanzada donde se inventa un microscopio que a través de electricidad puede aumentarse, como dice, 1.000 millones de veces. Y por eso es el estudio que ellos hacen de una célula que es como una ciudad dentro de una célula. Y científicos niegan y dicen que eran realmente evolucionistas, salen de esa teoría y se hacen creacionistas. Porque no pudo haberse creado de la nada eso. Si nosotros estamos hablando de una célula simple, amados hermanos, aparentemente simple, vemos que está el código del ADN ahí, o sea, la información de todos nosotros. Por eso tu hijo nace con nariz, por eso dicen, ay, este se parece a la mamá, se parece al taita, se parece al abuelo más feo, porque está el código genético ahí. Entonces tuvo que haber algo atrás de todo eso, amados hermanos. No pudo haber funcionado así. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice este científico? Es una célula, él mira, amados hermanos, es como una ciudad de 20 kilómetros. Y se puede ver una complejidad increíble. Y se puede ver todo lo que se mueve en la célula. O sea, no es muerta esa célula. Hay todo funcionando dentro de esa célula microscópica. ¿Se pueden imaginar? Eso es lo que está ya evolucionando, eso sí, para poder opacar realmente todo estos pseudocientíficos que hablan en contra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Es decir, que el apóstol Pablo ya estaba hablando y lo que le está dando el mensaje es aquí a Timoteo, de que tenga mucho cuidado con todo esto. Y ahora como iglesia, amados hermanos, debemos tener este pasaje en mente y debemos tener, amados, con esto, como lo dice el apóstol Pablo, falsamente llamada ciencia. Porque nuestros hijos están metidos ahí. Y los que tienen hijos pequeños, amados hermanos, es hora de enseñarles. Cuando vayan a la universidad tienen que estar preparados para recibir absolutamente todo ese engaño de Satanás. Porque después ellos llegan a casa y en casa te dicen, no existe Dios. Ustedes son locos. Tú y tu Dios. Esa es la doctrina diabólica realmente de Satanás. Entonces, repito, como iglesia debemos preparar a nuestros niños. Para eso es la escuela dominical.
Para eso tienen que estar, amados hermanos, cada día preparándose aún los profesores, los maestros. Deben entender absolutamente esto para enseñarles a ellos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Quién es el testigo y quién hizo absolutamente todo de lo que estamos hablando? Como testigo, amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo aquí en la tierra. Y nosotros mismos, porque hemos recibido al Espíritu de Dios. Y repetimos todo lo que nos ha enseñado. Todo esto demuestra que la Biblia es real. Por último, para ir cerrando esto, como les dije, esto es largo. Quizá podamos hacerlo realmente así mismo como estudios. Por último, Richard Dawkins, cuando le preguntaron quién diseñó, respondió que puede aceptar el diseño inteligente, pero de un extraterrestre. Yo puedo aceptar realmente el diseño inteligente de los extraterrestres, amados hermanos. Y como cristianos, como creacionistas, cuando estudiamos la Biblia, ¿qué nos habla de los extraterrestres? ¿Quiénes son? Son ángeles caídos. Son ángeles, amados hermanos, que vinieron a esta tierra a involucrarnos, a que le adoremos a ellos. ¿Verdad? Y tomen en consideración las palabras de este pseudo profesor. Entonces respondió: yo puedo, dice, aceptar el diseño inteligente, pero de los extraterrestres. Ahora, pero de ninguna posibilidad puedo aceptar que viene del rol de Dios este diseño. Qué endemoniado, ¿verdad? Una de dos, yo digo: este está súper endemoniado o simplemente es un ángel caído. Porque las Escrituras lo dice claro. Amados hermanos, vendrán, dice, como ángeles de luz. ¿Y qué le ven a él? Como un ángel de luz, le ven como el padre de la ciencia, lo ven como el máximo. Y él se va riendo y se va, en otras palabras, chirleando, amados hermanos, al creacionista, se va chirleando al que cree en Dios. Nos tiene de estúpidos, nos tiene de torpes, nos tiene de todo. Entonces yo lo que digo es, bien es un endemoniado, que hay que sacarle los demonios, o bien es, amados hermanos, como él dice él, un extraterrestre, uno de ellos, de esos seres que se camuflan y que están aquí enseñando como otros. Una de dos. Entonces miremos que la teoría de la evolución, amados hermanos, como ellos creen que aplasta al creacionismo, están totalmente errados. Y aquí podemos, eso digo, que Dios permita que podamos abrir mucho más de todo esto y vamos a ver más lo que dice la ciencia y vamos a ver que corrobora realmente con la palabra santa de Dios y nos va a facilitar como iglesia a entender y a mejorar nuestros estudios con nuestros hijos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿A cuántos les gustó? Pongámonos de pie.